Buenas, ¿cómo están? Hoy tengo el agrado de traer a un amigo, un compañero, que él nos va a explicar su experiencia tanto en la clínica como en la Corporación de Asistencia Judicial y para que nos comente qué es lo que a nosotros nos espera en un futuro. Así que, Nicolás. Muchas gracias. Hola, me presento. Soy Nicolás Aguilar, egresado de Derecho de la Universidad Autónoma. Empecé mi clínica a finales del año 2021, en diciembre, por la última semana. Y ya egresé finalmente el 8 de julio del año pasado. Ya, ¿y fue presencial? ¿Tuviste audiencias? ¿Cómo fue el proceso de la primera semana? Sí, la primera semana fue como más inducción, me fueron explicando qué era lo que íbamos a tener que hacer, cómo funciona la clínica. Fue todo presencial, excepto las audiencias. Como estaba el tema de la pandemia, fueron todas las audiencias online. Pero sí tuve como 4 audiencias más o menos, 4 o 5 audiencias. Ya, y lo otro, ¿cómo fue tu experiencia con los demás compañeros y profesores? Fue excelente, excelente. A mí me gustó mucho la clínica, de partida porque tenemos clínica. Hay universidades que no tienen, que no las voy a mencionar para qué, pero no tienen clínica. Y eso, de tenerla te da un plus porque te lleva a aterrizar la materia que has visto durante años en la universidad. Y no, excelente, o sea, de partida los profesores, y no solo los profesores que están ahí, sino todos los funcionarios de la clínica, la secretaria, tienen un muy buen trato con el estudiante y te hace muy agradable estar ahí. Yo tenía que ir solamente un día a la semana, pero no, yo esperaba los miércoles para ir a la clínica, me gustaba mucho, porque aparte con los compañeros que estábamos, yo no entré al comienzo de la clínica, yo entré cuando unos ya estaban y ellos se iban en marzo y yo ahí continuaba, entré con una compañera. Y entonces pude compartir con más estudiantes de lo general, pero con todos súper bien. Había un compañerismo muy bueno en el sentido de apoyo, en ayudarte a redactar escritos, decirte, mira, sigue tú esta audiencia, la que tú vayas a tener va a ser similar, entonces tenés que hacer esto más o menos. Y no, eso es muy, muy bueno, muy gratificante. Y ahí luego otra preguntita, lo relacionado a esta forma de enseñar que nos tienen, que es servicio con la práctica, así, como las dos cosas juntas. ¿Qué opinas tú de eso? Que la universidad preste los servicios y de la misma manera nosotros nos prepara para desempeñar de mejor manera nuestro rol en la sociedad. El tema del servicio y la práctica considero que es fundamental porque te lleva a conocer realidades que muchas veces presentan casos que no se ven en la universidad, porque son casos tan específicos que ahí tú empiezas a relacionar esto y te sirve para la práctica, tanto como va a ser profesionalmente como también para la corporación que viene justo después. Entonces te sirve para ir ya familiarizándote con el tema, ver el manejo con el magistrado, con el juez, saber el trato que se debe tener y también el trato que se tiene que tener con las personas, porque dependiendo de la materia, generalmente, bueno, en materia de familia, el trato que se tiene que tener es muy, muy humano, porque las personas llegan con casos que son muchas veces terribles. Entonces te sirve mucho el poder aplicar estos conocimientos en materia práctica, pero también el servicio te entrega una experiencia enriquecedora en cuanto al conocer la realidad del persona. Claro, ¿y cuántas causas más o menos tuviste en tu periodo de clínica? En la clínica tuve 10 causas. 10 causas, una de civil y las otras 9 en materia de familia. ¿Y qué tanto era como lo que se demoraba? ¿O terminaste todas tus causas? ¿O empezaste una y tuviste que delegarla? ¿O terminaste la gran mayoría? No, terminé muy pocas. Creo que habré terminado una o dos, que eran causas que de por sí son cortas, por ejemplo, divorcio con un acuerdo, cosas así. Pero en general las causas se demoran mucho, porque la cantidad, uno generalmente le reclama como al Poder Judicial, al sistema judicial que tenemos. Pero lo que ocurre es que tenemos tantas causas a nivel nacional que no da el espacio
para que las causas se vean en poco tiempo. En la clínica acá en Temuco son muchas más que donde yo hice la corporación, pero inclusive allá en Panguipulli, que es donde hice la corporación, siendo un sector más pequeño, aún así las causas entre que uno la presentaba y tiene audiencia son como 3 meses más o menos. Entonces obviamente con esos plazos uno no alcanza, de hecho muchas veces dependiendo en qué fecha empiezas una causa, no alcanzas ni siquiera a tener una audiencia preparatoria. Entonces el sistema también por esta cantidad de causas no te permite una certeza para el usuario en el sentido de que cada uno tiene su técnica también. Entonces a veces empieza con uno que tiene una visión de la causa y después llega otro a tener otra visión y no creo que sea lo ideal, pero es lo que se puede hacer. Y tú mismo que dices que parte con uno, después llega otro, se delega esa causa, ¿tú crees que ese hecho le causa alguna indefensión al consultante o usuario? Yo creo que, no sé si indefensión, pero sí a veces se puede bajar el nivel de lo que se estaba haciendo. Porque hay gente que tiene, como te digo, tiene cierta visión con algunos temas y uno va enfocado hacia allá, pero después llega otro que dice, siento que esta no es lo mejor y podemos guiarlo hacia otro lado. Entonces, al final la persona igual, si bien la pretensión del usuario es la misma, se pueden abarcar muchas aristas de esto. Y como te digo, no sé si sea indefensión, pero sí una incertidumbre del proceso. Claro. Existen dudas, la gente empieza como a molestarse en cierto punto porque hay unos que te piden ciertos documentos, como tienen cierta idea del procedimiento, piden ciertos documentos y después llega otro que pide más o pide menos y dice, no, esto no lo vamos a ocupar, pero ¿cómo si el estudiante anterior o el postulante, dependiendo del caso, me pidió estos documentos? Sí, pero es que yo considero que no son relevantes. Entonces igual entra una incertidumbre hacia la persona. No, lo entiendo. Y ahora haciendo como una transición ya de la clínica a la corporación, ¿crees que hay alguna diferencia de complejidad entre una y otra? Sí, yo creo que si bien la clínica te prepara muy bien, porque es fundamental tener clínica jurídica. Yo tuve compañeros en la corporación que no habían tenido clínica en su universidad y llegan sin saber, si bien tienen la teoría del procedimiento, en la práctica a veces es muy distinto. Entonces llegan con una idea errada del procedimiento, una idea errada del cómo son las audiencias, cómo referirse al magistrado, en la misma redacción de escrito. Habían compañeros que se demoraban muchos días en redactar una demanda y cuando ya se tiene la práctica, uno no se demora menos de la mitad de lo que ellos pueden demorarse en eso. Entonces, la transición, si bien es bueno tener clínica, principalmente por el tema de la cantidad de causas, aumenta la complejidad de la corporación. Porque en la clínica yo tuve 10 causas y en la corporación tuve 51. Igual es como un cambio bastante brusco, digamos. Claro, porque son los mismos 6 meses. En la clínica son 6 meses, en la corporación igual, pero uno venía con la idea de, son 10 causas, tengo ciertos tiempos para manejarme, pero en la corporación es todo distinto. Todo eso hay que multiplicarlo por 5. Todo lo que se hizo, entonces, claro, aumenta retiro la dificultad y utilizo mejor el término de tiempo, de eficiencia de tiempo, más que dificultad en sí. ¿Y algún chascarro que te haya pasado en la clínica o en la corpo? Chascarro. Un compañero, así, una anécdota que te haya quedado. Aquí vamos a poner un poquito. ¿Qué puede ser? Sí, se te olvidó subir un escrito, así como. ¿Se te haya pasado algún plazo? No, plazo no se me pasó nunca, ninguno. Pero en una causa que tuve en la corporación, hubo un cambio de postulante cuando la causa ya estaba en curso. Y a mí me la delegaron, no sé, un lunes. Y yo cometí el error de revisar la causa un viernes. Y ahí recién empecé a estudiar la causa y dije, ¿en qué va esto? Y resulta que el mismo lunes que a mí me delegaron la causa, se había subido un escrito.
Un escrito que se solicitaba, no era grave porque consistía en que el demandado estaba condenado a pagar por alimentos provisorios 300.000 pesos. Y él siempre pagó 450.000, porque ese era el acuerdo que existía previamente entre las partes. Y él siguió pagando estos 450.000 sin estar al tanto de estos alimentos provisorios fijados. Entonces después, ese lunes, solicitó que se compensara el excedente, los 150.000 pesos, hacia los meses posteriores. Si pagó 2 meses 450.000, solicitó que el tercero se contemplara como pagado porque ya tenía los 300.000 listos. Y yo no respondí nada a eso. Igual me llegó un tirón de orejas del abogado jefe, porque me dijo que había que estar siempre revisando las causas. Yo pasé esos días sin hacerlo y se habían dado 3 días para responder y no alcancé. Pero menos mal no fue grave. No fue grave porque si lo vemos, ¿qué podía hacer yo? ¿Qué podía responder a eso? No podía hacer mucho, porque igual era algo que correspondía si ya estaba fijado. Entonces, pero sería ese como algo que recuerde ahora que me pasó a mí. ¿Y algún problema con los consultantes? ¿O tuviste buena suerte de tocar consultantes que tú le hablabas y si ahora sabes que necesito que me traiga el certificado de dominio, si me lo puede traer mañana, perfecto? O algunos que tú le hablabas hoy día y te respondían a los 5 días y te decían ya el lunes, llegaba el lunes, le hablabas y no venían. Ojalá hayan sido 5 días. hay de todo. Hay usuarios que son muy responsables. De hecho, tengo esta misma de cuando ocurrió esto de que se me pasó ese plazo. Ella era muy ordenada. De hecho, me mandaba los correos, los documentos que yo le solicitaba, con cuadros Excel de los gastos que ella tenía. Entonces, ella era muy ordenada. Pero hay otros que no. Hay otros que llegaban con causa a la corporación, pero no tenían la mediación frustrada lista. Entonces uno le dice, ya tiene que traerme la mediación frustrada, no sé, el lunes para poder presentar esto. Y pasa 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 1 mes, donde uno le habla constantemente y dice, no, ya, es que hoy día no tuve tiempo, voy después, y al final no pasa nunca. Hay otros que al aperturar la cuenta para los alimentos provisorios, lo mismo. Uno le dice, necesito esto el jueves. Y no llega el jueves, y no llega 1 semana, 2 semanas, y al final uno los tiene que estar apurando porque si bien es un beneficio para ellos, también uno quiere hacer bien las cosas. Entonces no saca mucho uno con quedarse y si al final la cosa es para ellos. No, porque uno igual está prestando un servicio que si bien es gratuito, tiene que ser correcto. Entonces uno no puede perjudicarlo así. Y así hay muchos. También hay usuarios que se enojan con uno por este mismo cambio de postulantes. Llegan unos que tienen una idea, otros que tienen otra, o hay algunos que cometen errores, porque es algo igual normal. Que, por ejemplo, no le habían mencionado que tenía que aperturar una cuenta. Y yo tomé la causa cuando esa causa ya tenía unos meses. Y ella me decía que... Porque yo me enteré de esto cuando tuve que solicitar aplazar una audiencia, no me acuerdo por qué motivo. Y ella me dijo que le molestaba esto porque ella no le estaban pagando. O sea, esto se sigue aplazando y yo sigo sin obtener dinero, que al final eso es lo que ella necesita. Y ahí yo le dije que se había aperturado la cuenta para que le pagaran, porque si no teníamos que solicitar los apremios correspondientes. Y me dijo que no sabía de qué yo le estaba hablando. Entonces, claro, ahí se había cometido un error y ella obviamente estaba muy enojada. Hay algunos que te hablan todos los días, otros que no te hablan, pero sí, así hay de todo en las personas. Generalmente, eso sí, están molestos con el sistema de que se demora tanto. Y ahí uno le entra a explicar y generalmente entienden. Sí, pues yo también he escuchado eso en muchas partes, de que dicen, no, el sistema es lento, pero si uno considera la magnitud de causas que ingresan, uno no se imagina cómo es que el sistema aguanta, la verdad. Porque son demasiadas de todo, o sea, pueden llegar divorcios, alimentos, o sea, familia, el mismo registro nacional de deudores, las estadísticas son impresionantes, la cantidad de gente que está inscrita. Mucha gente, y bueno,
en su mayoría hombres. Claro. En su mayoría hombres a modo de comentario, pero sí, pues hay muchas causas. Acá en Temuco, ayer estaba viendo una causa que subió un compañero de la clínica y la causa era rol número 2446. Son 2000 causas en un año. Entonces, sí, o sea, con el hecho de que ya lleguen al número 2400 y algo, muestra la gran magnitud de la cantidad de causas que entran. Y por ejemplo, ahora estoy con una causa de divorcio y la causa es 3536. Ya. son muchas. Y creo que ingresó en noviembre. Entonces, igual de noviembre a diciembre, varias más habrán ingresado. Sí, yo creo que ahí pueden ingresar fácil unas cuantas 100 más. Sí. Entonces, claro, llegan como 3.500 causas al año para un puro tribunal. Es mucho. Y ya como para ir finalizando, ¿qué nota le pondrías tú a tu experiencia como postulante y como estudiante de la clínica jurídica? Del 1 al 10. Un 10. ¿Sí? Un 10, sí. Sí, porque se aprende mucho, es algo que sirve demasiado. Yo estoy tramitando algunas causas de manera particular y la clínica y la corporación me han servido mucho. La clínica como inicio, porque igual te acogen muy bien en la autónoma. Los profesores, los funcionarios, existe un buen ambiente con los compañeros también, y eso te sirve para la corporación ya llegar con un training avanzado. Entonces, si bien es agotador la cantidad de causas, y que en mi caso igual fueron menos, ahí conozco a una chica en Villarrica que tuvo como 90 causas, casi el doble lo mío, en el mismo tiempo, pero no, es muy gratificante, de verdad. Cuando yo creo que eso va a variar dependiendo de las personas a las que uno esté a cargo. Si ellos hacen que uno esté cómodo, la experiencia es muy buena a rasgos generales. Hay detallitos, pero no sirven como para bajar ese 10 que le gusta la experiencia. Claro, eso es lo importante. ¿Y algo que te gustaría como un consejo darle a los chicos que, o sea, por ejemplo, yo que partí ahora a la clínica este año, o a los chicos que la van a dar el próximo semestre o ya al próximo año? Que, bueno, de partida que lleguen con buena disposición y que sean aplicados porque si bien hay que tener obviamente conocimientos anteriores, igual uno va adquiriendo nuevos y eso se hace solamente con aplicación. Revisar las causas todos los días. Da lo mismo si uno dice, no, pero es que yo no he subido nada, así que es difícil que resuelvan algo. No, todos los días, porque todos los días puede pasar algo y cada día puede ser vital para poder subir un escrito. Entonces, llegar con buena disposición, tener un buen trato con la gente, un buen trato y comunicación también con las personas a las que uno está a cargo y ser aplicado, ser responsable. Y así uno va a andar impeque en lo que es clínica y corporación. Entonces ahí anoten sus rutinas. Muchas gracias, Nicolás, por aceptar y participar y contarnos tu experiencia, para que nosotros podamos aprender de tu experiencia y llegar un poquito más preparado todavía. Sí, no, gracias a ti por la invitación, por considerarme y aquí estoy cuando necesite alguna cosa. Marlene. Para la clínica. Claro. ¿Sí? ¿A ti? ¿Te gustó lo que respondí? Sí, ¿no? Ah, está grabando, sí.